Muy buenas. Hoy os quiero hablar de algo que a la mayor parte de los cicloturistas no les suele preocupar, pero que en el momento en el que empiezas a alcanzar cierto nivel competitivo o precompetitivo, empieza a ser cada vez más importante. Hoy os quiero hablar de aerodinámica. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bueno, aquí estamos de nuevo. En este caso, ¿de qué os quiero hablar? Bueno, como os decía, aerodinámica. Algo que a ciertos niveles, posiblemente cicloturista medio, pues puede ser ya hilar muy fino y que posiblemente la mayoría podéis decir, bueno, yo antes prefiero preocuparme, ¿no?, de dominar mi potenciómetro y el resto de bueno, de elementos accesorios y bueno, sobre todo de identificar los datos y aprender a manejarlos debidamente. Sin embargo, como siempre he dicho, bueno, cada cosa suma, y en este caso los datos de la aerodinámica, los coeficientes de aerodinámica, pueden suponer pequeñas grandes ganancias que, bueno, a niveles competitivos pueden suponer, por supuesto, ganar una carrera, pero a nivel cicloturista pues puede suponer acabar una gran marcha en muchas mejores condiciones de las normales. Por supuesto, los datos que vamos a manejar los podemos utilizar en cualquiera de nuestras bicicletas, sea de la modalidad que sea, siempre y cuando tengamos un potenciómetro instalado en dicha bicicleta. Pero, manejando la información de la manera que os quiero enseñar ahora, podemos, por ejemplo, en Swift, determinar las mejores combinaciones de cuadros y ruedas a nivel aerodinámico que en condiciones, por ejemplo, de competición de contrarreloj, pues pueden ser vitales para arañar esos segunditos que nos pueden hacer subir en la clasificación de Swift Power. Antes de seguir, como siempre, si os gustan mis vídeos, darle al suscribiros, le dais a la campanita para que así YouTube os avise y os enteréis de todo lo que voy a ir poniendo en los próximos meses. Bueno, pero ¿cómo podemos obtener esa información aerodinámica sobre nuestra propia persona y nuestras bicicletas? Vale, existe una gráfica que se llama, la gráfica es Aerolab, que al menos la tiene implantada Golden Cheetah, que fue creada por Robert Chang, que me perdone si no pronuncio bien su nombre, y que, bueno, pues que tenía en cuenta todos los posibles factores que se podían dar, especialmente en una prueba de laboratorio, pero que no fuera en un túnel del viento, y aplicando una serie de cálculos matemáticos con el resto de información ambiental, pues producía resultados bastante sorprendentes. Yo obviamente me he apoyado también en toda la información que ha aportado Alejandro Martínez, que forma parte del equipo de desarrollo y de Golden Cheetah, y donde, bueno, en su página web, además en su blog, explica bastante bien cómo se debe hacer todo esto, y es lo que os quiero un poco trasladar. Lo que he leído en el blog de Alejandro Martínez y en otros sitios donde se hablaba de este tema. Consiguieron afinar bastante la información que nosotros necesitamos, pues para saber si estamos en una posición lo suficientemente aerodinámica y si nuestra bicicleta pues también lo es. Así pues, tenemos que hacer un test, y bien, ¿cómo hay que hacer este test y en qué condiciones? Y sobre todo también, ¿qué precondiciones? Vale, son varias las condiciones. El test no es fácil de ejecutar porque si lo vamos a hacer en el exterior, bueno, pues hay condiciones que son a veces complejas de conseguir. No siempre tenemos que llevar las condiciones al extremo, ¿vale? Es decir, intentemos conseguir la medida de lo posible porque los datos, aún así, serán lo suficientemente jugosos como para darnos cuenta, como os enseñaré después en Golden Cheetah. Bien, condiciones o precondiciones. Antes de salir, apuntemos la presión atmosférica, ¿vale? Porque la presión atmosférica, esta que tenemos en bares, que la podemos encontrar en cualquier sitio web que tenga, bueno, pues una estación meteorológica próxima o lo más cercana a donde vayamos a realizar la prueba. Porque con esa presión atmosférica después tendremos que calcular la densidad del aire, que es uno de los factores que tenemos que introducir en la gráfica. Tenemos que localizar un circuito, a ser posible circular, ¿vale? No necesariamente un círculo, sino que digamos que el inicio y el fin estén en el mismo sitio, cuya longitud esté entre 1 y 5 kilómetros. Un poco depende también de la cantidad de pruebas que vayamos a hacer. Pues claro, si queremos hacer diferentes probaturas con diferentes posiciones o cambiando ruedas y demás, si hacemos por ejemplo 4 vueltas de 5 kilómetros cada vez, pues obviamente nos va a quedar la prueba bastante larga y casi hasta dura. Entonces,
pues entre kilómetro y medio y 2 kilómetros puede estar bien. Bueno, yo las pruebas que os voy a enseñar ha sido en un circuito de 4 kilómetros y medio. El circuito no tiene por qué ser llano. Es más, si tiene alguna subida y demás en la orografía es bastante bueno. La velocidad y la potencia no tienen que ser constantes, ¿vale? O sea, no es necesario que vayamos siempre a la misma. Es decir, y de hecho es incluso bueno que haya ciertas variaciones. Lo que sí que es aconsejable es que no hagamos el test a velocidades bajas, ¿vale? Porque se desvirtúa la información. Hagamos el test a la velocidad a la que solemos rendir de manera natural o incluso por encima. Es decir, esas variaciones que hagamos que estén siempre, bueno, pues dentro de nuestra normalidad. La postura. Hay que procurar mantener durante todas las vueltas del test siempre la misma postura, para que luego lo veamos, veréis más adelante que siempre se vea un poco la comparación correcta. Si vamos a hacer de dos test, por ejemplo, uno, como yo hice, uno, pues digamos en una posición relativamente aérea, pero arriba en las escaladoras, en el manillar, y luego otra más abajo, digamos, pues llamarlo en los cuernos, ¿vale? En la posición más aero posible, pues lógicamente hagamos primero 4 vueltas de una manera, cogemos ese fichero y luego otras 3 o 4 vueltas de otra manera, de tal manera que luego podamos compararlo. ¿Vale? Yo lo que hice en mi sesión, hice las 2 sesiones en una única actividad y luego digamos que la troceé para compararlas. Importante, no usar los frenos. Si es posible, evitemos usar los frenos porque obviamente vamos a corromper la información, ¿vale? Porque si estamos frenando, Golden Cheetah las fórmulas pueden considerar que es por otro tipo de condiciones, no por los frenos. Tenemos que tratar de conseguir que la prueba se realice en condiciones de rebufo o de drafting nulas, es decir, que haya el menor tráfico posible y que no nos encontremos con otros ciclistas que puedan afectar en ese rebufo o drafting. Y además, tratar de realizar la prueba en condiciones de viento nulas o lo más bajas posible. Si hay un poquito de viento, 3, 4, 5 kilómetros por hora, bueno, puede ser asumible. Pero si hacemos la prueba a primera hora de la mañana, que es cuando las condiciones de viento suelen ser más favorables, el resultado será más fino. ¿Cuándo nos puede convenir hacer normalmente esta prueba? Bueno, pues por ejemplo, cuando voy a cambiar de ruedas o voy a cambiar de bici, incluso en el mismo día, hacer un test primero con una bicicleta y a continuación con la otra para poder comparar si hemos tenido ganancias aerodinámicas, con las ruedas igual, hacer el test y luego intentar cambiar las ruedas. O una cosa muy importante, antes y después de ir a un biomecánico. Bueno, como pudo ser mi caso, que fui al biomecánico y una de las cosas que me sugirió cambiar fue la anchura del manillar. En mi caso, debido a la distancia que tenía entre hombros, me podía permitir el lujo de pasar de un manillar de 42 centímetros de ancho a uno de 38. Entonces, claro, de ir en una posición, con los brazos más abiertos, pude cerrar la posición y de esta manera, pues tener una bastante evidente ganancia aerodinámica, porque se reflejaba en la velocidad media que empecé a desarrollar desde entonces con el mismo grado o nivel de esfuerzo. Lógicamente, siempre que repitamos la prueba en días distintos, sería recomendable que las condiciones fueran siempre lo más similares posibles. Lógicamente, si hacemos la prueba en un velódromo, pues en este sentido lo que tenemos que procurar es que el velódromo esté lo más vacío posible para que el rebufo del resto de compañeros no afecte al test. Bueno, y ya sin más dilación, os voy a enseñar los test que he hecho yo y su representación en Golden Cheetah y lo sorprendente que es esto. Ya en la mesa de trabajo, es decir, en Golden Cheetah, bueno, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir lo más directos al grano posible para que esto no se nos haga muy largo. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es tener la gráfica Aerolab. Si no la tenemos, si no nos aparece en la lista de pestañas, una vez que tenemos seleccionadas la lista de actividades, presionamos sobre Ver, Agregar gráfico Aerolab o a través de la opción de aquí, de estas 3 rayitas, Agregar gráfico Aerolab. Bien. Y lo seleccionamos y vemos unas rayas aquí extrañas. Bien. Si nos vamos a la actividad que nos interesa, que es esta, fijaros, tiene marcados los diferentes intervalos que yo he considerado las vueltas que he dado en los 2 test. Es decir, del 2
al 5 es el primer test, donde iba en una posición más aero, es decir, abajo, agarrado en los cuernos, como se dice coloquialmente, y de la 6 a la 9 ya en una posición menos aero, arriba, agarrado en el manillar arriba en la parte de las escaladoras. Pero bueno, digamos en la posición más aero posible dentro de lo que cabe. El 1 y el 10, bueno, pues es el tramo desde mi casa hasta el circuito y viceversa. Bien, lo primero que hacemos es dividir en dos actividades diferentes los dos test que hemos tenido para poder, bueno, pues afinar la gráfica y sacar los datos en su debido contexto. Para ello, no voy a entrar a enseñarlo, pero para ello tenéis un menú que es muy sencillo de utilizar, que una vez que tenéis seleccionada la actividad, le dais a dividir actividad y podéis generar tantos trozos, digamos, de actividad que queráis en función también de los intervalos que hayáis generado. Yo en mi caso los tengo aquí generados. Este es el primer test y este es el segundo. Bien. Vamos a empezar, por ejemplo, por el segundo, digamos, en la postura menos aerodinámica. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, lo primero, estas dos líneas. La línea verde corresponde a la altimetría real, por eso es cíclico, ¿vale? Porque como he dado 4 vueltas al circuito, está la altimetría real. Y esta de aquí es la elevación, altimetría, digamos, virtual. El objetivo es conseguir que esta línea esté lo más próxima o lo más justa igual que esta, ¿vale? Para dar con el dato correcto de nuestro coeficiente, digamos, aerodinámico, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que manejar, perdón, una serie de valores aquí, que son los siguientes. La altimetría inicial, que es, bueno, donde empieza nuestra altimetría, que si lo dejamos automático tomará el valor del propio GPS. Esto de aquí, este RHO, es la densidad del aire, ¿vale? Que además la podéis calcular la presión atmosférica y la temperatura que hayáis tomado durante el test. Tenéis una herramienta aquí que dice estimador de la densidad del aire. No lo enseño porque no tiene ningún misterio. Se meten 3 valores y te sale el valor enseguida. Luego, ¿qué más tenemos? La masa total, es decir, el conjunto hombre-bicicleta, cuánto pesa, ¿vale? Es decir, con cuánto peso vamos a hacer la prueba, incluido el agua de las botellas, ojo, ¿vale? Es importante. Luego, por otro lado, tenemos esto del ETA, que es una especie de factor corrector en función del tipo de potenciómetro que manejemos, porque hay algunos que hay que hacerle un pequeño ajuste. El CRR, que es el coeficiente de la resistencia al rozamiento, que es, digamos, la resistencia que ejerce nuestro neumático contra el suelo respecto a, bueno, como efecto del rozamiento, ¿vale? Normalmente todos los fabricantes de neumáticos suelen publicar cuál es este coeficiente. Si no, bueno, hay unas tablas por ahí más o menos genéricas que en función del tipo de neumático que tengáis, si es de pista, si es de cartera, de MTE, bueno, pues tiene unos varios otros. En mi caso, mi coeficiente es este, 0.005. Y esto del CDA es el término de la aerodinámica que necesitamos obtener para luego poder comparar y saber cómo de aerodinámicos vamos con esa bicicleta y esa postura o posición, ¿vale? Entonces, una vez que lo hemos ajustado, yo ya he puesto el valor correcto y he puesto aquí el valor correcto y el peso, ya solamente me queda jugar con este slide. Si lo movemos, tenemos que ir poco a poco desplazándolo hasta que veamos que conseguimos digamos, la mayor aproximación. En mi caso, digamos, no es muy exacta porque mis test no fueron realmente buenos. Había más tráfico del que yo estimaba y hubo en las glorietas, digamos, donde yo daba la vuelta para hacer el circuito, pues ahí en muchas ocasiones me tocaba dejar de dar pedales y por eso estos datos de aquí pues se pueden ver, bueno, pues corrompidos, vamos a decirlo así. Entonces, yo me quedo más con la parte donde sí que, digamos, era más continua y una vez que la tengo ajustada, bueno, pues me quedo con ello. Entonces, una vez que lo tengo, como decía, bien más o menos ajustado, porque puede ser, por ejemplo, ahí, ¿vale? Me anotaría este valor, ¿vale? Para las sucesivas pruebas que yo haga y poder comparar las ganancias y pérdidas respecto a cambios de ruedas, posiciones y demás, ¿vale? Bueno, lo dejamos así. Nos vamos a el test donde yo iba en la posición más aerodinámica posible. Como podéis ver, el resto de valores están exactamente iguales, con lo cual yo solo tengo que, bueno, pues jugar con este slide hasta que dé con ello. Por ejemplo, ese valor, ¿vale? Tenemos un pelín más, vamos a ver si conseguimos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, digamos que yo ya, si me fijo en este valor respecto al otro, ya notaré que hay ciertas diferencias. Claro, según voy haciendo pruebas con diferentes ruedas, posturas bicis y demás, pues si las condiciones siempre son aproximadamente las mismas, podré notar bastante evidencia y podré, bueno, pues tomar decisiones en consecuencia según lo que me interese. Fijaros,
Si yo dejo estos valores tal como están, es decir, con el valor aerodinámico el más óptimo posible de las dos pruebas, si me voy a la actividad original, fijaros, ¿cuál es el resultado? Que toda la parte inicial donde la prueba, donde yo iba en la postura más aerodinámica, perdón, está con los valores que yo dejé, pero fijaros qué diferencia en el momento en el que bueno, pues iban en una posición menos aerodinámica. Se nota a simple vista bueno, que una postura es más óptima que la otra. Con lo cual esto, bien utilizado, si nos interesa, puede darnos, bueno, pues nos puede dar buenas mejoras. Posiblemente muchos de vosotros pensaréis que, bueno, que esto no es para vosotros, otros tantos posiblemente ya estáis preparando el recorrido en el que hacer esta prueba y bueno, yo os recomiendo que lo hagáis y si tenéis incluso juegos de ruedas diferentes, unas de esas con un perfil enorme y otras más normales de escalar, que hagáis la comparación, hagáis la prueba, que posiblemente os vais a llevar alguna que otra sorpresa. Como siempre, gracias por estar ahí, si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal y aquí seguiremos. Un saludo y a cuidaros.